Os parece que tengo bastantes problemas en la conexión de internet. Así que vamos a ver que no se me caiga la señal. Nos estamos volviendo un poquito locos. La información se apila, se va pisando la nueva información, la información de hace 2 días, y parece como que el tiempo pasa muy deprisa y a veces perdemos un poquito el rumbo de dónde estamos, ¿no? Y hay algo que estás empezando a saltar hoy en día a los medios de comunicación y que están utilizando de una manera un poquito equivocada a veces. Son los nuevos números que nos están diciendo que realmente el número de individuos que tienen el COVID-19 es muchísimo mayor de lo que esperábamos. No un poco mayor, sino muchísimo mayor de lo que esperábamos. Y voy a intentar explicaros a qué se deben estos números y que posiblemente estos números no sean ciertos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sabíamos hasta hace un par de semanas? Hasta hace un par de semanas, o 3 semanas, incluso antes, es cuando empezó la pandemia, aunque ya se suponía que no era así, muchos gobiernos, y la OMS entre ellos, estaban diciendo que toda persona que infectada por el COVID-19 desarrollaba sintomatología. Más o menos grave, pero que todos los que eran infectados por el COVID-19 desarrollaban algún tipo de sintomatología. Esto estaba claro que no era así. Ya había publicaciones que nos atestiguaban de que esto no es así, que hay muchos pacientes. Al paso del tiempo, se empezó a descubrir en estudios en China y en Italia que aproximadamente el 80% de las transmisiones o infecciones del COVID-19 eran a partir de pacientes, ni siquiera pacientes, ¿de acuerdo? Simplemente personas asintomáticas. No podemos llamarlos pacientes, los podemos llamar portadores, ¿de acuerdo? Se producían a partir de portadores del virus que no eran sintomáticos, que no tenían ningún tipo de sintomatología. Pero no sabíamos hasta hace un par de semanas que empezó a hacerse mejores cálculos si es que cuántos de las personas que eran infectadas por el virus eran sintomáticos o asintomáticos. Sabíamos que gran parte, la mayor parte, se veía infecciones a partir de asintomáticos. Pero ¿qué porcentaje eran? Estos asintomáticos eran pocos, un porcentaje muy bajo, que como no se aislaban, infectaban a muchos. ¿A qué se debía? Porque también sabíamos y sabemos que las personas asintomáticas por lo general tienen una carga viral mucho menor. De tal manera que al tener menos virus, al toser, contaminarían menos. Entonces, todo esto era un poco extraño. ¿Cómo nos manejamos? Así que se empezaron a hacer test de diagnóstico. El test de diagnóstico se hace de diferentes maneras, pero el fundamental es, ya sea a través de sobre todo a través de una muestra de la nariz o de la garganta. Lo que se hace es extrae el RNA, se hace lo que se llama una PCR en reverso y después una PCR semicuantitativa en un aparato que no voy a contar mucho, que esto me gusta mucho, pero no voy a contar, que os lío. Pero es una PCR que se hace, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se empezó a hacer es, en diferentes lugares, ha pasado en Italia, se ha hecho un estudio, 1 o 2 estudios, ya un estudio más amplio en Islandia y otro estudio en China. ¿Qué es lo que hicieron? Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a testar por PCR para ver cuántas personas tienen virus. Y las personas que tienen virus, vamos a ver cuántos de ellos desarrollan sintomatología. En contra de lo que se nos había dicho anteriormente, se ha visto que dependiendo de la población, y eso es algo muy interesante que sería interesante investigar, pero va desde el 50% que han visto en el estudio en Islandia, hasta el 80% del estudio en China, del 50 al 80% de los individuos que son positivos para el COVID-19 no desarrollan ningún tipo de sintomatología. Interesante. Esto significa que los sintomáticos en Islandia, el número de sintomáticos en Islandia y en otros países, representan la mitad de los individuos que tienen el virus. Y en China, los individuos que tienen la sintomatología asociada son un 20% del total, de tal manera que hay 4 veces más personas que no se les ha detectado y que dan vueltas por allá. Esto hace recalibrar mucho los datos, lo hice hace estos días pasados, en los datos que hice aplicando estos números y otra serie de números, algo que yo creo que en general no se me ha criticado demasiado por ello.
aunque algunos dicen que lo hago por algún tipo de orientación política. Alguien me ha preguntado si me paga la derecha. No, no me pagan ni la derecha ni la izquierda, pero si me quieren pagar me parece bien. Y estos estudios, que hice un cálculo en España. Básicamente, en España del 10 al 27% de la población ya son positivos o han pasado o tienen el COVID-19. Y de ellos, de la mitad a un 80%, nunca se han dado cuenta o no lo saben porque no tienen sintomatología. Esto es muy interesante, porque nos está hablando de que la mortalidad, si sabes que hay un mayor número, también esto nos está diciendo que la mortalidad que se pensaba que era del 1% posiblemente sea más baja. O del 1 al 3%. Imagínate que yo estaba dando una mortalidad del 2%, ¿vale? Imagínate que es el 2%. Resulta que si es el 2%, pero espérate, porque los asintomáticos son muchos más, entonces eso a lo mejor tienes que partirlo. ¿Por qué? Lo tienes que partir por la mitad, 1%, o partirlo por 5. ¿De acuerdo? Sería un 0,4% de mortalidad, con lo cual sería mucho más bajo. Es muy interesante, ¿no? Y ahora, antes de entrar si se parecen los números a la gripe o no, ¿de acuerdo? En estos cálculos, porque hay gente por ahí, tuve una discusión con un vecino ultraderecha que le gustan mucho las armas, que me dijo que el COVID-19 es nada más que una gripe. Y me pasé media hora discutiendo con él en la calle. Y de hecho me han hecho protestas este fin de semana delante de mi casa. Igual que en vez de ir a downtown, lo que han hecho es ponerse a hacer una fiesta de Bloody Mary enfrente de mi casa. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Cuáles son los datos que se están empezando a filtrar de lo que viene en camino? Se han empezado a hacer, y es fundamental, esto es buenísimo, se están empezando a hacer pruebas a nivel de población. Básicamente testean o testan poblaciones de forma aleatoria. Lo puedes hacer de dos maneras. La más fidedigna, ¿de acuerdo? Sería hacerlo de la misma manera en que se ha hecho las PCRs, las RT-PCRs o PCRs en reverso. A partir de RNA de los pacientes, sacas de la garganta y como el virus tiene RNA, tú lo que haces es que detectas, haces una PCR que lo vas multiplicando y cuanto más tu concentración, antes detectarás una señal en una PCR, ¿de acuerdo? Que va amplificando en cada ciclo por 2. Bueno, básicamente, esto es lo más fiable, una RT-PCR. Y es lo que se está empezando a hacer. Y empezando a ver resultados, se está haciendo en Nueva York, se está haciendo en diferentes sitios, que por cierto, maravilloso, el gobernador de Nueva York y Trump se reúnen bien. Por fin, políticos que hacen política, ¿eh? Y a ver si se rompe ya la crispación que hay aquí. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Hay otro test que es lo que nos está dando resultados ahora en California, que son bastante llamativos. Y son test que en vez de utilizar PCR para ver las personas que son positivas, lo que están haciendo es test de anticuerpos. ¿En qué consisten? En que se toman una muestra de sangre, se saca el plasma y se busca anticuerpos que sean anticuerpos contra el COVID-19. ¿De acuerdo? De tal manera que tomas el plasma de la persona y darán positivo a aquellas personas que están o que ya han pasado la enfermedad. Y resulta, y déjenme que les explique por qué estos datos son tan dispares. Resulta que parece que en vez de que el número de sintomáticos sea el del 50 al 80%, ¿vale? Parece que en vez de ser del doble a 5 veces más, en estos resultados resulta que el número de asintomáticos es de 40 a 50 veces más. ¡Ah! Y nos entra el pánico. Y entonces dicen, oh, espérate, es que entonces la mortalidad es mucho más baja. Y entonces es cuando uno tiene que decir, ¡ey! ¡Para el carro! ¡Para el carro! Déjame que te explique una cosa. ¿Por qué? Porque estos test no son fiables. Uno, el número de falsos positivos posiblemente sea altísimo. Me vais a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Y le he estado dando vueltas, ya empezó ayer. Lo primero, sabéis que cuando se habla del COVID-19, ¿de acuerdo? Uno piensa coronavirus. Bien, el COVID-19 no es el primer coronavirus. El COVID-19, de hecho, es el 7º coronavirus que se conoce. ¿De acuerdo? Aquí os voy a mostrar una figurita que yo tengo muy bonita, que a ver si un día esto es en el programa de televisión que sacamos, os lo puedo enseñar mejor. Vale, pero fijaos ahí os tengo el número que hay de coronavirus. El COVID-19 es el 7º. Tenemos
4 coronavirus, que son el 229E, NL63, OC43 y el HKU1. Esos 4 coronavirus producen básicamente resfriados comunes, el 30% de los resfriados comunes. Y después tenemos los coronavirus graves que producen infecciones respiratorias pulmonares graves y mortales, como son el MERS-CoV-1, el SARS-CoV-1, que es lo que hasta ahora se ha conocido como el SARS, y el SARS-CoV-2, que es lo que conocemos como el COVID-19, porque produce el COVID-19. Bien, el problema es que cuando tú haces unos test de anticuerpo, todos estos 7 se parecen muchísimo. Cuando tú ves que la frecuencia es tan alta en población, el problema es que a lo mejor te piensas que estás detectando el SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, pero es posible y muy probable, sabiendo, lo sabemos, ¿no?, lo que está pasando con los test chinos, ¿verdad? Os cuento cuáles son... De verdad, a veces parece que los test que se están pidiendo a China, parece de verdad que lo hemos comprado en la tienda, como decimos en España, en las tiendas de todo un euro, o en el Dollar General de Estados Unidos. O sea, la calidad es pésima. Lo más probable es que cuando uno está viendo y queriendo ver el número de positivos del SARS-CoV-2, lo que posiblemente estés detectando es alguno de los otros virus también, aparte del SARS-CoV-2. Estás detectando algún otro de los coronavirus que producen el 30% de los resfriados comunes. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hacen los test dicen, no, es que el número es 50 veces más de lo que esperábamos. Y es chocante porque se están empezando a hacer test mucho más de forma mucho más extendida en población en California, en Nueva York y demás. Y yo digo, wow, ¿cómo puede ser tanto? Porque el tema es, oye, es que es normal que haya diferencias, o sea, os decía, entre Islandia y China, de 50% de asintomáticos a 80% en China, pero que haya en vez del doble o 4 veces más de asintomáticos que sean 50, me parece una barbaridad. Ya no puede ser un resultado de diferentes poblaciones, y a mí me hizo pensar incluso, no, a lo mejor es que el virus, aunque no está produciendo la patología, ha habido el COVID-19 ha estado antes por aquí, por eso dan positivo. Pero lo más lógico es pensar que estos tests que se hacen con anticuerpos, porque si fuera una RT-PCR, la RT-PCR la diseñas y están diseñadas para ser súper específicas. De hecho, se utilizan 2 tipos de cebadores en la PCR y yo las he hecho, en serio, miles de RT-PCRs. En serio, tenía el récord en mi laboratorio. Tengo una carpeta pero de verdad, reacciones diferentes, cientos y cientos. Sé de lo que os estoy hablando. Uno, cuando diseña los cebadores para hacer una PCR, tienes todas las bases de datos con todo lo que hay fuera. Y cuando haces una para el virus, la haces tan específica que no te va a reconocer ninguno de los otros 6 coronavirus, ningún tipo de virus relacionado. Es súper específica. Pero la especificidad que tienes con una RT-PCR no la tienes con un test de anticuerpos. Por eso es tan importante saber quién te sirve estos test. ¿De acuerdo? Siento que se esté cortando la transmisión. El tema, ¿de acuerdo?, es que los test con anticuerpos, tú necesitas los controles. ¿Qué controles necesitas? Necesitas muestras de pacientes que hayan pasado por los otros tipos de infecciones de coronavirus. Necesitas pacientes que hayan pasado por pacientes que hayan pasado por y por y por ¿De acuerdo? Porque a diferencia de lo que hace una RT-PCR, que incluso lo puedes secuenciar, con los anticuerpos no lo puedes hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que básicamente tenemos un sobreexceso de falsos positivos. Eso es lo que está pasando, aunque por supuesto que dependiendo del canal que vayas a poner en televisión, la CNN o la Fox, te lo van a contar de una manera o de otra. De hecho, la CNN ni siquiera te lo cuentan porque todavía no saben por qué, pero yo ya te lo voy a contar, que yo sí sé por qué, ¿de acuerdo? A lo mejor me equivoco, pero si me equivoco, entonces habría que pensar que la disparidad entre estos datos y los del resto es porque el COVID-19 lleva tiempo paseándose por nuestra población. Yo no creo que sea tanto, ¿de acuerdo? Pero pudiera ser, vamos a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Lo que me parece súper importante es, están empezando a funcionar la detección, sea lo que sea, aunque no funcione del todo bien, hay que empezar por algún lado, ¿vale? Hay que empezar a hacer test de forma masiva. La información es poder. La información es poder para acabar con este
Maldito COVID-19. La única manera de acabar con él es con test diagnósticos de forma masiva. No podemos abrir el país, no podemos abrir nuestros estados, aunque estemos muy cansados, si no tenemos los test diagnósticos. Cuando tengamos los test diagnósticos, podemos empezar a probar. Y en un momento determinado decir, vuelve para atrás. Que se nos están reproduciendo los enfermos en población normal, ¿de acuerdo? Y yo creo que es la condición indispensable para vivir. Ahora, diréis, espera, Daniel, tú me estás diciendo, entonces, que bueno, imagínate que hacemos la estimación de China, ¿vale? Imagínate que el 80% de los positivos para COVID-19, ¿de acuerdo? Si el 80% de los positivos para COVID-19 fueran asintomáticos, significaría que el número de personas infectadas por el COVID-19 son 5 veces más. ¿De acuerdo? Tendríamos que estar multiplicándolo por 5. Lo cual significaría que al multiplicar por 5 el número de positivos, cuando tú buscas la mortalidad también va a ser, claro, va a ser mucho más pequeña. La vas a dividir por 5. Entonces, imagínate que pasa esto. Si es el 2%, que se sabía hasta ahora, imagínate que fuera lo que dice China. Vamos a decir los datos de China que son más extremos, que yo creo que va a estar en un 60%. Pero imaginemos que sea el 80%. Entonces, eso significaría que la mortalidad, que ha sido calculada en un 2%, la tendríamos que dividir por 5. Lo cual sería un 0,4%. ¡Ah! Espérate, un 0,4%. Y hay gente que dice, espera, porque en números del año pasado, en Estados Unidos, en la gripe del... voy a quitar el flash. En la gripe, el año pasado, estos son datos oficiales de la CDC, ¿de acuerdo? Son 34.000 fallecimientos sobre 35 millones de infectados por la gripe. Esto supone un 0,09%. Básicamente, un 0,1%. Con lo cual, podríamos pensar, espérate, por favor. O sea, que es que entonces la mortalidad del COVID-19 es solo 4 veces mayor que la gripe. ¡Ah! ¡Wow! Espérate. Ahora, te voy a hacer la siguiente pregunta. Tú te estás haciendo esta pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a lanzar una pregunta de vuelta. ¿Cómo sabes que la mortalidad de la gripe es del 0,1%? ¿Sabes por qué no lo sabes? Porque no hay estudios que hayan estimado el verdadero número de pacientes que hayan pasado la gripe o que hayan sido positivos para la gripe. De tal manera que los números que se tienen para la gripe son números realizados o calculados con sintomáticos. Sintomáticos. ¿De acuerdo? Si tú te vas al CDC, mira aquí arriba que dice Symptomatic Illnesses. ¿Por qué? Porque ellos no saben, ¿de acuerdo? ¿Cuántos hay asintomáticos? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por eso, si pensamos que es 0,4 la mortalidad del COVID-19, cuidado, porque la de la gripe no es 0,1%. Posiblemente tengas que dividirlo, muy probable, a lo mejor por 5. Hay mucha gente que pasa la gripe y no se da cuenta. Hay mucha gente que pasa la gripe un poco y no se lo hace saber al médico. Ni lo reporta. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por tanto, no podemos comparar los números de mortalidad del COVID-19 con la gripe, salvo que nos llevemos una gran sorpresa. ¡Wow! Espérate. ¿Pero qué nos dicen los números en cuanto a casos? Los números nos dicen, y el sentido común nos dicen, lo que nos dicen los muertos en los hospitales. En Nueva York, de hecho, cuando uno mira el mapa de la CDC americana sobre casos de gripe en Nueva York, como se están probando a mucha gente y se está testando mucha gente en el hospital, resulta que el número de pacientes con gripe es altísimo, mucho más de lo que pensaba. Positivos con el test de la gripe. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Que efectivamente hay muchísimos más individuos de los que pensábamos, que pasan la gripe pero que no se dan ni cuenta. Pero como en Nueva York están pasando por el COVID-19, según entra la gente la están testando de manera masiva. Y entonces lo que se está viendo es que efectivamente la mortalidad de la gripe es menor. Y eso que estamos en un año muy malo, ¿eh? En un año muy malo que ha sido tapado un poco por los resultados, se está tapando por los resultados lo que está pasando por el COVID-19, pero es un año muy malo en cuanto a la gripe. Hay otra cosa que me gustaría deciros.
mala cosa que lo comparemos con la gripe, porque otra diferencia que hay entre el COVID-19 y la gripe es que la gripe, que está causando una serie de muertos, no causa más muertos porque hay una vacuna. Pero es que el COVID-19 no hay una vacuna. Si hubiera una vacuna, o si hubiera un medicamento, que yo creo que lo hay, el tocilizumab, por cierto, el remdesivir, la hidroxicloroquina, los antivirales y el tocilizumab para frenar la tormenta de citocinas. Pero el tema es, si tuviéramos una vacuna para el COVID-19 pues podría ser como la gripe, ¿de acuerdo? Pero la gran diferencia es que para la gripe hay una vacuna y para el COVID-19 no lo hay. Entonces, no podemos estar hablando de forma así. No, es como la gripe. Espera un momento. Que la gripe de 1918 se llevó de 50 a 100 millones de personas. Cuidado. A ver con qué lo vamos a comparar. Que no lo estamos comparando, que es como el resfriado común, que lo pasas, haces achú, achú y lo pasas. No, lo estás comparando con una verdadera bestia, que es la gripe, y que año a año se vacunan a millones de personas y aún así tiene la gravedad que tiene. Diferencia con la gripe. Primero, la mortalidad no es la misma, ¿de acuerdo? Aunque se esté bajando la mortalidad, los cálculos de mortalidad del COVID-19, la gripe, los datos estimados no son verídicos, no son... Se está hablando de la mortalidad con respecto a los sintomáticos. No conocemos la relación entre sintomáticos y asintomáticos. Así que posiblemente ese 0,1% del año pasado, del 2018-2019, sea mucho más bajo que el 0,1%. Segundo, hay vacuna, ¿de acuerdo? Y tercero, la infectividad de la gripe es mucho menor que la del COVID-19. Y ahí hay uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque mientras la gripe sí tiene una subida fuerte, pero es mucho más paulatina. El COVID-19 tú lo dejas y prende como una mecha, como la pólvora. ¡Buf! Y ahí está el problema. Porque gran parte de la mortalidad asociada al COVID-19 reside primero en que no se conoce bien, en que no hay tratamiento, ¿de acuerdo? Y que va tan rápido que hay muchísima gente que se enferma de golpe, va a los hospitales, no hay cura todavía, no se conoce con qué se puede hacer, hasta no se conocía realmente cómo estaba funcionando y la gente muere. ¿De acuerdo? Así que son las tres cosas. Primero, no son los mismos índices de mortalidad, ¿de acuerdo? No hay vacuna contra el COVID-19. La infectividad o el factor R que estaban llamando es mucho mayor en el COVID-19 que en la gripe. Y esto, mis queridos amigos, cuando a alguien, como el vecino, el otro día se le ocurre decir que el familiar mío que falleció a causa del COVID-19 era porque había llegado su hora, ¿de acuerdo? Lo único que hay que decirle es, aparte de qué pena me das, Tomás, estos datos. Esto es una gráfica del número de muertes en Estados Unidos, el número de muertes por diferentes causas por semana. Y tenemos aquí abajo, ¿veis en gris? Estos son muertos por millón en una semana. Y estas son las diferentes semanas del año. ¿De acuerdo? No, o desde que empieza, ¿no? Tenemos que los accidentes de automóviles, pues está ahí, ¿ves? Esa línea gris. Vemos aquí la gripe del 2017-2018, ¿vale? Tenemos aquí la gripe del 2017-2018 y la neumonía, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en gris, en este de aquí, el de 1957-58, que fue la gripe asiática que azotó a Estados Unidos, muy grave, ¿de acuerdo? Aquí arriba tenemos un gran mal, que es el cáncer, que produce unos 35 muertos por millón a la semana, que es una barbaridad. Y estos son los problemas cardíacos, aquí arriba, problemas de corazón, ¿de acuerdo? Afecciones de corazón. Ahora, fíjate cómo ha crecido el COVID-19 a pesar del aislamiento social. Pim, pam, pum, pam, ya nos hemos puesto en más de 35 muertos por semana. ¿Qué es lo que nos dicen estos datos? ¿Qué es lo que nos dicen estos datos? Estos datos nos dicen, perdóname, el COVID-19 no es la gripe. Lo que está pasando con el COVID-19 no me lo compares con la gripe. Yo sé que es la forma en que tú quieres manipular la información para comparar en algo nuevo, sin conocimiento, sin vacuna, sin tratamiento por ahora efectivo, ¿de acuerdo? Y que se está sesgando la vida de miles de personas, lo quieres minimizar al compararlo con algo familiar como la gripe, ¿de acuerdo? Que por sí es una enfermedad durísima, y que yo creo que esto también nos abre los ojos a nosotros
cuando se compara con la gripe, de que los datos de la gripe son muy preocupantes también y que hay que atajar estos datos, ¿de acuerdo? Una enfermedad que tiene una serie de antivirales, una enfermedad que tiene vacuna, ¿de acuerdo? Una enfermedad que se conoce mucho mejor que el COVID-19. Por eso, mis queridos amigos, ante todo esto, solo de deciros una cosa ante la pregunta, ¿es el COVID-19 como la gripe? La respuesta es, por si alguno no lo sabía, no. No y no. Y que no lo entienda, si quiere, le hago un dibujo. Así que nada más, que el Señor os bendiga y que paséis buenas noches. Hasta pronto.